a grabar. Bien, entonces el ejercicio 39 dice, se hace B1, B2, B3, y un conjunto de tres vectores. Supongamos que existe una transformación lineal que verifica que bueno, f de B1 es 1, 1, 1, f de B2 es 0, menos 1, 3, y f de B3 es 2, 5, menos 7. Analizar la existencia y la unicidad de f en los siguientes casos. ¿Sí? Dice, bueno, el primer caso es que B1 sea 1, 1, 1, B2 0, 1, 0 y B3 2, menos 1, 2. ¿Sí? O sea que lo que tendríamos ahí sería una transformación lineal tal que f de 1, 1, 1, ¿sí? Donde dice B1 pongo el 1, 1, 1, sea 1, 1, 1, en donde f de B2, o sea f de 0, 1, 0, sea 0, 1, 0, menos 1, 3, perdón, y donde f de 2 menos 1, 2 sea 2, 5, menos 7. ¿Está bien? Entonces el A, ¿sí? El primer ítem del A lo que pregunta es si existe una transformación lineal que cumpla esto, y bueno, en caso de que exista la unicidad, o sea, si es única o si hay más de una transformación lineal que cumple esto. ¿Está bien? O sea, nos pregunta si hay una transformación lineal que cumple estas tres cosas. ¿Qué les parece? Bueno, ahí Sebastián dice que sí. Ezequiel dice que sí, pero que no es única. Luciano dice que lo de la izquierda es LI. Ale dice que sí existe una transformación lineal que cumpla con eso. Bien. A ver, entonces, Luciano dice que estos tres vectores son LI, o sea que el 1, 1, 1, es el conjunto 1, 1, 1, 0, 1, 0 y 2, menos 1, 2 es LI. ¿Están de acuerdo? Ahí Ezequiel dice que da LD. ¿Alguna tercera opinión? Es bien. A ver, 2B1 sería 2, 2, 2 menos este. Es verdad, me quedaría 2 menos 1, 2. ¿Sí? O sea que el conjunto es LD. ¿Sí? De nuevo, esto que decían acá, no sé quién lo había dicho. 3 por el 1, 1, 1. Perdón, habíamos dicho 2 por el 1, 1, 1. Menos 3 por el 0, 1, 0. Me da justamente 2 menos 1, 2. ¿Sí? Bien. ¿Y qué consecuencia tiene que sea LD, que sean LD los vectores de la izquierda donde estamos queriendo definir la transformación lineal? No es una base. Perfecto. Bien. Bien, muy bien. En primer lugar, como hay vectores en donde no está definido esto, ¿sí? Por ejemplo, el 0, 0, 1 no pertenece a al generado por estos tres vectores, ¿sí? Entonces ahí la transformación lineal no estaría definida, y entonces, bueno, ahí hay como una libertad de definir la transformación lineal, ¿sí? Y eso implica que, eh, que habría infinitas. Ahora, ¿eso es lo único que tenemos que tener en cuenta o hay algo más?
Valentín, no, fíjate además que esa fórmula te daría un número real, pero acá el resultado de la transformación es un vector de R3. Bien, además, X y Z. Bien, pero fíjate que ya en la segunda no se cumple eso. Si yo f de 0, 1, 0, 3, ya f de 0, 1, 0 tendría que ser también 0, 1, 0. Ya no se cumple para la segunda condición, esa fórmula que propones. ¿Sí? Bien, muy bien, ahí lo que están diciendo, como el 2 menos 1, 2 es una combinación lineal del 1, 1, 1 y el 0, 1, 0, ¿sí? Transformación lineal, la misma en los transformados, ¿sí? O sea, yo sé que f de 2 menos 1, 2 tiene que ser 2 f de 1, 1, 1 menos 3 f de 0, 1, 0. ¿Sí? Porque, bueno, justamente tengo una transformación lineal. ¿Sí? Bueno, pero a ver, ¿cuánto me da? F de 1, 1, 1 es 1, 1, 1. Y f de 0, 1, 0 es 0 menos 1, 3. ¿Sí? Y si hago la cuenta, esto me da 2, 2, 2, 2 menos 3, menos 1, 2 más 3, perdón, 2 menos 0, 2, mala mía, 2 más 3 es 5, y 2 menos 9 es menos 7, ¿sí? O sea que está bien, da lo que tiene que dar, considerando que el 2 menos 1, 2 es una combinación lineal de los dos primeros. ¿Sí? ¿Hasta acá están de acuerdo? ¿Esto se entiende? Sí, acá estamos usando las propiedades de transformaciones lineales, ¿verdad? F de 2 menos 1, 2, bueno, tiene que ser F de 2 por 1, 1, 1, menos 3 por 0, 1, 0. ¿Ah? Y bueno, aplicando las propiedades, me queda que tiene que ser 2, 5 menos 7, que es la condición que me daban. ¿Sí? Fíjense que en realidad esta tercera condición no aporta nada. ¿Sí? A partir de las primeras dos, esto se puede deducir. ¿Ah? Bien, entonces sí existe una transformación lineal que cumple estas tres cosas, porque la tercera condición es coherente con las primeras dos. ¿Sí? Eso tiene que ver, justamente como este era combinación lineal de los primeros dos, lo que está de la derecha tiene que ser la misma combinación lineal, ¿sí? Porque tengo una transformación lineal. Pero, como decía antes Ezequiel, existen infinitas que cumplan lo pedido porque no está totalmente definida. Si ahora, bueno, vimos esto, yo sé que podría de alguna manera tachar esta condición, ¿sí? Porque no me aporta nada, ¿sí? Sí, tuvimos que ver que sea coherente, pero no me aporta nada. Y entonces hay vectores en donde la transformación lineal todavía no está definida, ¿sí? Por ejemplo, el 0, 0, 1 no es combinación lineal de estos dos, entonces no sé cuánto vale f en el 0, 0, 1, ¿sí? Ahora, cuánto vale f de 0, 0, 1 es arbitrario, lo puedo definir de cualquier manera y es por eso que existen infinitas transformaciones lineales que cumplen estas dos condiciones. ¿Sí?
Eso, bueno, eso era un poco lo que hablaba en el video. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Habían llegado a eso? ¿Alguna pregunta? Bien, ok. Ok, dale bien. Fíjate después cómo escribirlo. Perfecto, sí, sí, siempre es difícil escribir y justificar. ¿Sí? Pero bueno, básicamente es eso, es elegir uno que sea LI y decir, bueno, pero en realidad f de este puede valer cualquier cosa, así que hay infinitas. Buenísimo, bueno, veamos ahora el B. ¿Sí? El B, o el A2, bueno, ahora si me dice una transformación lineal cumpla que f de 1, 1, 1, f de 0, 1, 0 es igual a 0 menos 1, 3 y f de 1, 0, 1. ¿Sí? Tenemos ahora estas tres condiciones. Y la pregunta es, ahí estamos. Ahora tenemos esas tres condiciones. ¿Qué les parece? ¿Va a existir una transformación lineal que cumpla esto o no? Siempre primero miramos del lado izquierdo, a ver si tengo una base o no. ¿Sí? Si del lado izquierdo tengo una base, ya está resuelto. Existe una transformación lineal y es única. Si del lado izquierdo no tengo una base, ahí tengo que tener cuidado que lo que pongo sea coherente. Bien, son LD. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tercer vector, el 1, 0, 1, básicamente es el primero menos el segundo. ¿Sí? Bien, entonces habría que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, si se cumple esa combinación lineal, quiere decir que se tiene que cumplir la misma combinación lineal con los transformados. O sea que f de 1, 0, 0 tiene que ser f de 1, 1, 1 menos f de 0, 1, 0. ¿Sí? También la misma combinación que se cumple con los vectores, se tiene que cumplir con los transformados, justamente porque es una transformación lineal.
Entonces, 2, 5 menos 7 tiene que ser igual a, o tendría que ser igual a 1, 1, 1 menos 0, menos 1, 3. ¿Cuánto me da eso? A ver, me queda 1, 2, bueno, ya me dio mal, ¿no? Y menos 2. ¿Sí? Joaquín, sí, está bien, es lo mismo. Vos lo pensaste de otra manera, pero cuando son LD siempre hay muchas formas, ¿no? de encontrar la combinación lineal. Bueno, ¿qué podemos concluir en este caso? No me dio lo mismo, ¿sí? Dio mal. ¿Qué conclusión podemos sacar? No es transformación lineal, ¿sí? Si se cumplen estas tres condiciones, no se van a cumplir las propiedades, ¿sí? Acá yo tenía una combinación lineal, pero la misma combinación lineal no se cumplió con los transformados, ¿sí? O sea que en este caso no existe transformación lineal que cumpla lo pedido. Ahí estamos, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí se ve bien, el video está un poco parado, ¿no? Pero, vale, sí, una función existiría, pero bueno, sin la propiedad de ser transformación lineal, ¿sí? En principio, si yo digo, bueno, una función que valga f de esto igual a esto, f de esto igual a esto, f de esto igual a esto, siempre va a existir, ¿sí? Salvo que, para que no sea función, no sé, de este lado tendría que poner dos veces lo mismo, digamos, para que no sea función, ¿sí? Del lado izquierdo, si pongo dos veces lo mismo, no sería función, pero salvo eso, en general va a existir una función, ¿sí? Pero no siempre transformación lineal. Bueno, este sería un segundo caso. Los vectores de la izquierda son LD, pero las condiciones de la derecha no son coherentes con lo que son las transformaciones lineales, ¿sí? Entonces acá no hay transformaciones lineales que cumplan lo pedido, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Seguimos con el próximo. Bueno, ahora veamos el tercer ítem, sí que, bueno, muy parecido. Ahora, B1 es 103, B2 es 011 y B3 es 100. O sea, 3 sea 111, F de 011 sea igual a 0 menos 13, ¿sí? Y F de 100 sea igual a 25 menos 7. Bien, ¿qué les parece en este caso? ¿Existe una transformación lineal que cumpla esto? Bueno, bien, ¿qué les parece entonces en este caso? ¿Existe una transformación lineal que cumpla estas tres condiciones? En este caso son LI, ¿sí? ¿Cómo puedo comprobar que es LI?
¿Cómo? Bien, verificando con los escalares, igualando a 0, resolviendo el sistema, determinante. ¿Sí? Bien, muy bien. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos puedo ver o resolver el sistema o ver si el determinante es distinto de este, ¿sí? De la matriz con los vectores tanto como filas como columnas. Bien. Cero, centímetros, bueno, en este caso sí. Está bien. Acá. Bien, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí había dejado, recién me olvidé cuando volvimos a conectarnos de, de apagar la cámara de la compu, gracias. Ahí igual el celu, no sé por qué el del internet del celu, la verdad, se me retoba un poco. Ahora me dice no tengo internet en el celular, pero bueno, acá en la compu sí. Eh, pero bueno, entonces ahí eh, tenemos una base del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿Va a existir una transformación lineal que cumpla lo pedido o no? Bien, sí, va a ser única. ¿Te animás a justificar por qué, Ale? ¿O alguien se anima a justificar por qué? Bien, 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 muy bien. Muy bien, Abel. Bien, claro. Ojo, Ezequiel, las propiedades de la transformación lineal estamos suponiendo que es una transformación lineal y justamente como dice Abel ahí, al estar definida en una base, como cualquier otro vector del espacio, lo puedo definir a partir de esos tres vectores, ¿sí? Bueno, el transformado de cualquier vector también lo voy a poder definir porque alcanza con hacer la misma combinación lineal y al ser transformación lineal voy a tener el transformado de ese vector, ¿sí? Bien, ¿sí? Bueno, esto lo habíamos hecho alguna vez. Paren que escribimos algo, pero
Bien, ¿sí? Creo que esto es lo que dice Abel, ¿no? Escribe un poco para cualquier B. Yo sé que como tengo una base, tengo una única combinación lineal para llegar a ese B de R3. Bueno, pero entonces también sé que F de B va a quedar definido como alfa por F de 1,03 más beta por F de 0,11 más lambda por F de 1,00. ¿Sí? Y listo. Ya lo tengo definido. Otra cosa que yo podría obtener es la matriz. ¿Qué matriz podría obtener en este caso? Con los datos que tengo, ¿puedo obtener la matriz de canónica en canónica? Claro, puedo obtener, en principio, obtener la matriz de en canónica, porque los datos que tengo, cuánto valen los transformados de los vectores de la base B. ¿Está bien? Después es verdad, Sebastián, que bueno, con un cambio de base va a llegar a la matriz de canónica en canónica, ¿sí? Pero directamente tengo la matriz de B en canónica. ¿Cómo consigo? A partir de los datos que tengo. Bien, tal cual, los transformamos como columnas. Sí, en este caso pondría el 1, 1, 1, el 0, menos 1, 3 y el 2, 5, menos 7. Listo. Ahí entonces eso también, como ya tengo la matriz de la transformación, y bueno, la transformación lineal es esa, es única. ¿Sí? Con esto puedo llegar, de hecho, con el cambio de base, a la matriz de canónica en canónica, y con eso llego directo a la fórmula también. ¿Sí? Esto sería otra justificación para decir que la transformación lineal es única. ¿Sí? Bien. Por otro lado, los vectores de la derecha, ¿fueron importantes a la hora de decidir si existe la transformación lineal en este caso? No, para nada. ¿Sí? Yo podría haber puesto cualquier otra cosa. Sí, me va a cambiar la transformación lineal. ¿Está bien? Si cambio los vectores de la derecha me da otra transformación lineal. Pero al ser una base lo de la izquierda, siempre va a existir una transformación. ¿Sí? Y siempre va a ser única. O sea que eso en este tipo de ejercicios, de problemas, nos tenemos que fijar un poco en lo de la izquierda y tener en cuenta que sea una base para que la transformación lineal sea única. ¿Está? Por otro lado, esto también es algo propio de las transformaciones lineales. ¿Sí? Porque fíjense que al definirlo en una base, ya queda totalmente definida la transformación lineal. ¿Sí? Algo que no es cierto para, bueno, otro tipo de funciones. ¿Sí? Fíjense un poco, bueno, la cantidad de condiciones que necesitamos tiene que ver con la dimensión del espacio, ¿sí? Siempre y cuando esas condiciones sean independientes, ¿sí? En el sentido de que los vectores de la izquierda sean LI, ¿sí? Entonces yo no pueda deducir una condición a partir de las otras. Es lo que pasaba en los primeros dos ejemplos. En el primero la tercera condición era coherente y en el segundo la tercera condición, bueno, era incoherente. ¿Ah? Bueno, hasta ahí el 39.
¿Alguna duda? Otra cosa importante es esta, ¿no? Esta posibilidad de definir la transformación lineal a partir de una base puede ser útil, ¿sí? Cuando queramos definir una transformación lineal específica que cumpla ciertas condiciones, ¿sí? A veces es más fácil definirla así y después llegar a la fórmula que pensar con la fórmula, ¿sí? Con parámetros para tratar de que se cumplan ciertas condiciones, ¿sí? Entonces hay que tener las transformaciones lineales es directamente agarrar una base y definirla en la base. ¿Hasta ahí van? ¿Me escuchan bien todavía? Bien. Podemos usar para ver que es única. La primera, ¿sí? Es esto que decía que ahí, bien, ahí me escuchan bien. Perfecto. Bien. Dos ideas, Valentín, entonces. La primera es esa, que como yo tengo una base del lado izquierdo, cualquier vector se va a poder escribir como combinación lineal de esos tres de la base, ¿sí? Pero como yo sé cuánto valen los transformados de esos tres vectores de la base, ¿sí? Bueno, voy a poder hacer la misma combinación lineal con los transformados para averiguar cuánto valen los transformados de los otros vectores, ¿sí? Lo escribo acá, o sea, si B es igual a, pongamos, A por B1 más B por B2 más C por B3, entonces, ¿sí? Si tengo una base, siempre voy a encontrar esos A, B y C para formar la combinación lineal para cualquier vector de la base, perdón, cualquier vector de R3, ¿sí? Porque recordemos que una base es un conjunto de generadores, y además esa combinación lineal va a ser única, o sea que no va a generar ambigüedades cuando yo intente definir la transformación lineal, ¿sí? O sea que con el hecho de que tengo una base y con las propiedades de la transformación lineal que implican que la combinación lineal que yo hago antes de transformar es la misma que hago después de transformar, ¿sí? Voy a poder saber f de b para cualquier vector b de R3, ¿sí? Considerando que B1, B2 y B3 son bases. Esa sería una forma de explicarlo. Y otra forma de explicarlo es que si yo tengo cuánto vale los transformados de los vectores de una base, puedo llegar a la matriz, ¿sí? M, B, de F, que tiene como columnas F de B1, F de B2, y F de B3. Entonces, si yo, para esto B1, B2 y B3 tienen que ser una base para poder armar la matriz. Bueno, pero si ya armé la matriz, ya la transformación lineal queda completamente definida, y esa es otra forma de saber que es única, ¿sí? De hecho, con esa matriz más el cambio de base, ¿sí? Voy a tener la matriz de envase canónica, y con la matriz de envase canónica multiplico por X y Z y hasta tengo la fórmula, ¿sí? Bien, claro. ¿Por qué no tengo la matriz de F a secas, digamos, la matriz de la transformación? Porque la matriz de la transformación tiene como columnas, perdón, los transformados de los canónicos, ¿sí?
Claro, bien, Ale. Y en cambio, yo acá no tengo los transformados de los canónicos. Tengo f de 103, f de 011 y f de 100. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo una base distinta a la canónica y por eso es la matriz de B a E. ¿Sí? Otro camino, que igual es, no sé, parece un poco más largo, pero yo a partir de lo que tengo podría tratar de encontrar f de 010 y f de 001. ¿Sí? Ya tengo en este caso f de 100, podría encontrar f de los otros dos canónicos, escribiéndolos como combinación lineal de los tres vectores de la base que tengo, para llegar directo a la matriz de f. Esa es como otra opción para no hacer el cambio de base. ¿Sí? Bueno, en los dos casos necesitamos hacer cuentas. Eh, por ahí el cambio de base es más directa porque voy directo a calcular la inversa de la matriz y listo. ¿Sí? Así que bueno, hasta ahí entonces el 39. ¿Alguna duda? Sí, Joaquín, o sea, CBE serían los vectores de la base, o sea, 103, 011 y 100 como columnas. ¿Sí? Y entonces la inversa de esa matriz, que es el cambio que necesitas, sería, bueno, la inversa de la matriz que tiene como columnas a los vectores de la base. ¿Tá? Y ahí ya podés encontrar directamente la fórmula. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien, si no, vamos a ir ahora entonces bueno, a ver el video que subí ayer. ¿Sí? Los que no habían visto el otro pueden ver los dos. ¿Sí? Este nuevo video se llama también Transformaciones lineales a partir de condiciones dadas. Y dice segundo video para que los que ya vieron el primero vean este. ¿Sí? Y después les pido que piensen también el ejercicio 42. ¿Sí? Bueno, que tiene varios ítems. Vean cuánto llegan a pensar y en base a eso resolvemos después. ¿Sí? Pero bueno, entonces vamos con esas cosas, ¿les parece? Nos encontramos de nuevo a las 11, ¿está bien? Perfecto. El video ya está subido al campus, ahí tienen el link. ¿Sí? Y después el ejercicio, dije 42. Ok. El resto, ¿se entendió? Bien. Claro, todavía, o sea, base, digamos. En realidad, los vectores del dominio va a ser, bueno, todo R3 o todo R2, pero los vectores que usamos para definir la transformación lineal. ¿Sí? Bien, Joaquín, ok, ahora igual vamos, la idea es plantear el 42 entre todos. ¿Sí? Llegaron a pensar el A. Bien, buenísimo. Ahora igual eso, la idea es un poco hablar de eso, ¿sí? Bueno,
Entonces, si no hay ninguna pregunta del video, vamos directo con el 42A, ¿sí? Ya para empezar a pensar un poco. Esperen que voy a cerrar acá. ¿Sí? ¿Les parece que vayamos con eso? Dale, vamos entonces. Bueno, voy a compartir directo acá. Bueno, acá no hace falta escribir mucho para estos ejercicios. Bien, se va a entender si hay algo que no se entendió, de una. Bueno, tenemos entonces el ejercicio 42. ¿Sí? Está bueno, eso es cierto, uno cuando hace el ejercicio termina de ver si entendió o no. Es importante plantear los ejercicios. Veamos, entonces tenemos, dice, en cada caso encontrar si es posible una transformación lineal que verifique f es de R3 a R3, tal que, bueno, la imagen de f es el conjunto de x y z en R3, tal que x más y menos z es igual a 0. ¿Sí? Bien, en primer lugar, ese conjunto, ¿alguien encontró un conjunto de generadores para la imagen? Diego, ¿Sí? sí, nada, yo despejé Z y me quedó que está generado por el 101 y el 011. Perfecto, Ahí como puso a ver. perfecto. O sea que tengo, básicamente, lo que tiene que cumplir es que la imagen de f sería el generado por el 101 y el 011. ¿Está bien? Entonces ahora la idea en general de este tipo de ejercicios es, bueno, agarro f de alguien igual a algo, y bueno, en este caso como estoy en R3, tres vectores, ¿sí? Una base de R3 para que se cumplan las condiciones. ¿Sí? ¿Qué les parece que tendríamos que hacer en este caso? La única condición es que la imagen sea generada por 101 y 011. Y yo puse del lado derecho, por ejemplo, en el primero puse 101 y en el de abajo 011, que son dos vectores que sé que mi generador genera, ¿no? Sí, bien. Y en el lado izquierdo, bueno, puse los canónicos, Okay. por poner algunos. Y después en el tercero puse uno que sea combinación lineal de los dos primeros, ¿está bien eso? Bien. A ver, ¿qué les parece al resto? O sea, Luciano. Vos habías dicho que para definir bien la transformación había que poner una base, ¿no? Digamos, o sea, que son Sí. todos linealmente independientes. Bien, pero ¿en dónde tengo que poner una base? ¿Del lado izquierdo o del derecho? Del lado izquierdo. Perfecto, o sea que en ese caso se cumple, según lo que dice Luciano, él agarró la base canónica. ¿Está bien? O sea que hasta ahí vamos. Y después lo que hizo Luciano fue poner entonces acá una combinación lineal. ¿Pusiste alguna en particular, Luciano? Pongo cualquiera. Yo puse 112. 1, 1, o sea, la suma. Claro, ahí bien simple. Bueno, ¿qué les parece al resto? ¿La transformación lineal que propone Luciano cumple lo pedido? Sí, además está buena porque tienen los canónicos, así que puedes conseguir la fórmula fácil. Bien, totalmente. Perfecto. Por un lado cumple lo pedido, ¿no? Porque sabemos que la imagen va a ser generada por estos tres, y como él el tercero lo puso como combinación lineal de los primeros dos, va a ser generado por los primeros dos, que es lo que queremos. ¿Sí? Y después, como dice ahí Valentín,
es verdad que puedo sacar rápido f de x, y z, ¿sí? Porque utilizamos los canónicos, ¿sí? Entonces esto va a ser x por 1, 0, 1. Está bien, o sea que en este caso además llegamos rápido a la fórmula. Y por 0, 1, perdón, por 0, 1, 1, más z por el 1, 1, 2. ¿Sí? Bueno, y ahí distribuyendo y demás, llegamos ya a la fórmula directamente. Perfecto, o sea, esta opción vale. ¿Alguien pensó otra opción? Bien, Tobías, vos pusiste algo similar, pero poniendo el último como 0, 0, 0. Bien, ¿qué les parece al resto? ¿Está bien la opción que propone Tobías? Sí, también cumple, está perfecto. ¿Sí? Bueno, en este caso también podría plantear la fórmula. ¿Son iguales las dos transformaciones? No. No. ¿Sí? Ya en 0, 0, 1 valen distinto. ¿Cuántas transformaciones lineales les parece que podemos encontrar que cumplan que la imagen es el generado por 1, 0, 1 y 0, 1, 1? Infinitas. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Alguien encontró otra que quiera contar? Sí, Ezequiel, tal cual. Porque si no tenés la base canónica, habría que hacer el cambio de base y todo eso. ¿Sí? No, digo, si usás, ponele que usemos una base distinta, tampoco hace falta encontrar la fórmula, ¿sí? O sea, el ejercicio, como ejercicio, digamos, terminaría con esta primera parte, ¿sí? Pero es verdad que, bueno, muchas veces igual vamos a querer encontrar la fórmula porque nos va a venir bien, ¿sí? Y en este caso se puede definir con la canónica, está bueno para llegar rápido a la fórmula. Yo podría haber elegido esta base, por ejemplo, ¿sí? Y cumpliría también lo pedido. Es cierto que para la fórmula tendríamos que elaborar un poco más, ¿sí? O empezar con la matriz, o hacer hacer un cambio de base, o ir a buscar los transformados de los canónicos a partir de estos tres, ¿sí? A ver, está bien, pero no hace falta, digamos, como verificación. No hace falta, digamos, pero está bien. Digo, eso, hay una diferencia, ¿no? Y por ahí algo que llama la atención, que al ser una transformación lineal, esta información ya alcanza. Por más que no tenga la fórmula, en realidad esa información me está dando los transformados de todo el resto de los vectores. ¿Sí? De todas formas está bueno, igual el ejercicio de calcular la fórmula siempre, pero de nuevo, no hace falta, en este caso, es el 42, perdón, 42A. Bien, ¿alguna duda con el A? ¿Están de acuerdo? Los que le había costado, que dijeron. Sí, Mateo, Ezequiel, perdón. ahí lo que tenemos, es verdad lo que decís de las dimensiones, ¿sí? Eso tenés que tener cuidado. Por ejemplo, acá Luciano puso un 1LD para no agrandar la dimensión de la imagen, y acá Tobías puso el 0 agrandando la dimensión del núcleo, ¿sí? Para tener en cuenta que, claro, que las dimensiones tienen que ser 2 de la imagen y 1 del núcleo, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Sí, si lo calculaste va a dar 1, tal cual. Ahí también podrían llegar a verificar, pero si lo pensaron bien no hace falta, ¿sí? Bueno, a ver, veamos el B. El B dice, bueno, también de R3 en R3 la transformación, y el núcleo de F tiene que ser el conjunto de los X y Z en R3, tal que X más 3Y es igual a 0. ¿Sí? En primer lugar, llegaron a un conjunto de generadores del núcleo, como para poder trabajar desde ahí, para el B.
Bien, sí, a ver, ¿a qué llegaste? Bien, bien, muy bien. Bien, perfecto. Menos 3, 1, 0, ¿sí? Que es la condición que aparece ahí. Y por otro lado, como z no aparece, recordemos que queda libre, entonces aparece el vector 0, 0, 1. ¿Sí? Bien, muy bien. Perfecto. Bueno, ¿y cómo hago? ¿Alguien llegó a definir una transformación lineal que tenga ese núcleo? Mateo, ¿Sí? yo no lo hice todavía, pero te hago una consulta. En este caso, siempre que tenemos el núcleo, ¿no? Se supone que del otro lado tiene que ir el 0, 0, 0, ¿no? Bien, a ver, ¿qué propones entonces? No, nada, era esa consulta. Pero, O sea, o vos decís sea, esto, digamos, lo que vos decís, bueno, entonces, pero pará, f de menos 3, 1, 0, uy, tiene que ser 0, 0, 0, 0. 0, 0, claro. Bien. Y f de 0, 0, 1 también tiene que ser 0, 0, 0. Claro. Bien, hasta ahí Por va ahí, bien. por ahí podría buscar otro linealmente independiente para armar la base y después, no sé si Bien, poner una imagen aleatoria, puede ser que dé la combinación lineal. perfecto. Por ejemplo, no sé, pongo el 0, 1, 0, que veo que es LI. Y ahora ¿a qué lo mandaría, Federico? Y no, podría darle cualquier valor o no. Podría ser el 101, podría ser. Bien, por ejemplo, 1, 0, 1. ¿Cuál es el único cuidado que tengo que tener? Que no sea nulo. ¿Cómo? Que no sea el nulo. Que no Claro, mande la lo base único del que no núcleo. puedo elegir cualquiera, salvo el nulo, porque ahí en el nulo ya estoy agregando un vector al núcleo y ahí, bueno, metería la pata porque cambio el núcleo. Pero fuera de eso, puedo poner cualquiera no nulo ahí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, esto cumple lo pedido, ¿sí? Estos dos caen al núcleo, o sea que el núcleo va a ser, perdón, acá me olvidé el generado por estos dos, ¿sí? Y como el tercero es distinto de 0, sabemos que la dimensión de la imagen es 1, entonces la dimensión del núcleo es 2 y cierra. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuántas transformaciones lineales podemos encontrar que cumplan lo pedido? Muchas. ¿Cuántas? ¿30, 1.000.000 o infinitas? Infinitas, ¿eh? Ahí, bueno, digamos que las primeras dos condiciones son casi obligatorias. Uno podría llegar a escribirlas de otra manera, pero en el fondo sería lo mismo, ¿sí? Y ahora, en realidad, la última, no, está lejos de ser obligatoria. Ahí puedo poner un montón de cosas, puedo poner infinitas cosas. ¿Sí? 0, 0 igual a infinito. Bueno. Bien, bien, se van acercando. Sí, por ejemplo, o que te pida otra condición, ¿sí? No sé, además de que el núcleo sea eso, te pida una condición más y por ahí cambia. ¿Sí? Bien, esa me gusta, el 8 traspuesto. Muy bien. Bueno, listo, allí encontramos una, y de nuevo hay infinitas. ¿Sí? ¿Alguna duda o vamos para el C? Perdón. Ahí, ¿de dónde salió el núcleo? Sí, venga, acá yo puedo pensar, bueno, X es menos 3i, claro, es igual a 0. Entonces, fíjate que el vector que pusimos es menos 3, 1, 0. O sea, i es 1, entonces X es menos 3. Y por otro lado, como el z no había aparecido, no teníamos ninguna condición,
tuvimos que agregar el 001 porque que no haya aparecido quiere decir que Z quedó libre. ¿Sí? Y nos sirve ponerlo en generadores justamente para después poder pensar de esta manera. Bien. Buenísimo. Bueno, el C. ¿Alguien lo llegó a pensar? Igual si no lo pensamos. Dice f de R2 en R3 tal que f no sea monomorfismo y el 101 pertenezca a la imagen. ¿Sí? Yo arranqué poniendo la base canónica de R2 en la izquierda. Sí. Y bueno, ahí en base a las condiciones, en uno de los dos puse que la imagen era 101 o que el transformado era 101 y que en otro Bien. era el nulo. Quedando así de dimensión 1 tanto el núcleo como la imagen. Algo así. Bien, perfecto. O sea, eso cumple dos condiciones, ¿verdad? No es monomorfismo porque hubo uno que fue parar al 0, ¿sí? Eso ya implica que no sea monomorfismo. Y por otro lado, el 101 está en la imagen. Está muy bien, esa cumple. Ojo, Ale, que en este caso partimos de R2. ¿Sí? Ah, sí, sí, gracias. 000, tal cual. Gracias. Bien. Claro, bien, Valentín también. ¿A alguien se le ocurre otra? Si pongo esta, por ejemplo. Ahora que voy a copiar y pegar. ¿Esta cumpliría? Está claro que es distinta, ¿no? Puede Sí, ser que no haya info sobre el núcleo ahí, ¿no? Como, No, pero está bien ese que estás teniendo una misma imagen con dos valores distintos del dominio, entonces no es inyectiva, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? bien, muy bien. Claro, no es monomorfismo, muy bien. O sea, lo que dice Valentín, como los dos distintos llegan al mismo, ya sé que no es inyectivo, o sea, no es monomorfismo. ¿Sí? Por otro lado, claro. aunque yo haya puesto acá el 101 y el 101, ¿tengo alguna información del núcleo? Nada, Luciano. Es verdad, no sé cuál es el núcleo mirándolo directamente, pero no tengo nada de información. Bien, no es de dimensión 0. ¿Sí? Porque ya, si la imagen va a tener dimensión 1, por cómo lo planteo. ¿Sí? Entonces, si la imagen tiene dimensión 1, por más de que yo acá no haya puesto el 000, al repetir el mismo vector en la imagen, estoy agregando una dimensión al núcleo. ¿Sí? O sea que, obviamente, no es tan claro como este primero, pero al poner dos veces lo mismo, estoy agrandando el núcleo. ¿Sí? Eso para tener en cuenta. Porque básicamente, fíjense que como pongo el mismo, esto que f de 1, 0.
menos f de 0, 1 va a valer 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, f de 1 menos 1 vale 0. O sea que al poner dos veces el mismo vector del lado derecho, estoy agregando un vector al núcleo. ¿Sí? Bueno, esto que habíamos hablado antes también, que si la transformación no es inyectiva, aparecen cosas en el núcleo. ¿Sí? Va todo por ese lado. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Eso para tener en cuenta, porque por ahí desprevenido uno pone dos veces el mismo vector y bueno, hay que tener en cuenta que estoy agrandando el núcleo y que si no quiero agrandar el núcleo, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Bien. Y por otro lado, recordemos esto, siempre que la dimensión de la imagen me da información de la dimensión del núcleo. Bien. Bueno, hasta acá el C. ¿Alguna duda? Claro, Federico, ¿ves esto que puse acá? Si yo resto 1, 0, 1 y 1, 0, 1 me da 0. Entonces, si resto los de la izquierda, los del dominio, consigo uno del núcleo. ¿Está? De nuevo, dos vectores que valgan lo mismo, quiere decir que hay un vector en el núcleo. Bien, buenísimo. Bueno, ¿alguna duda más del C? Si no, pasamos al D. Vamos a llegar hoy hasta el E y después, bueno, ya creo que vamos a terminar. Les dejé también en el foro dos ejercicios para que entreguen, ¿sí? No son de la práctica esta vez, son ejercicios originales, digamos. Así que les puse ahí el archivo en el foro. Y bueno, en principio tienen hasta el jueves que viene para entregarlo, ya como para terminar la práctica 2. Igualmente el martes vamos a seguir un poco más, viendo algunas cosas que nos faltan. ¿Sí? Pero bueno, vamos con el D. El D dice f de R2 en R3, tal que f sea un epimorfismo. ¿A alguien se le ocurre? Abel, ¿por qué decís que no existe? No existe eso. ¿Por qué? A ver, dicen ahí Seba y Abel que no existen. Por los dominios. ¿Qué tiene que ver? Que la imagen, para que f sea epimorfismo, la imagen debería ser de dimensión 3 y nada, la base de generadores es de R2, así que como Bárbaro. que la base debería tener dos elementos y con dos elementos no puedes generar una base de R3. Me expresé bastante mal, pero bueno, va por ahí. Bien, va ahí, o sea, perfecto. La dimensión de B es 2. ¿Sí? Entonces, recordemos que la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo es la dimensión de B. ¿Sí? Entonces siempre la dimensión de la imagen es menor o igual, perdón, lo escribo así, no sé si se entiende, que la dimensión de B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Esto es lo que decía Sebastián. Bueno, pero entonces F no puede ser epi, ya que W es R3. Y
Está bien, igual se entendió lo que querías decir, va por ahí. ¿Sí? Teorema de dimensión lo termina de formalizar. ¿Sí? Entonces tengo, para que sea epimorfismo, la dimensión de la imagen tendría que ser 3, pero por el teorema de la dimensión de la imagen es como máximo 2, ¿sí? Que es la dimensión de B. Listo, no se puede. No existe tal transformación lineal. Bien, excelente. ¿El resto está de acuerdo? Bien, bien, buenísimo. Bueno, hagámosele para terminar hoy. Ahora dice una de R4 en R4, ¿sí? Y tiene que cumplir que la imagen sea igual al núcleo y por otro lado que la imagen sea, bueno, ese conjunto que dice ahí, X, Y, Z, W en R3, ahí está mal la práctica, sería en R4, ¿sí? Tal que X más Y es igual a 0 y X menos Z es igual a 0. Bueno, ¿cómo les parece que hagamos? ¿A alguien se le ocurre algo? Siempre en este caso lo primero que podríamos hacer es encontrar conjuntos de generadores para la imagen. Bien. Sí, debería darte 2, ¿no? Porque son 2 ecuaciones que claramente no son múltiplos, sí, de hecho dependen de distintas variables. Y como estoy en R4, tengo, bueno, 4 la dimensión total, menos 2 la cantidad de ecuaciones independientes. Debería darme 2. ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrarlo? Bueno, tengo que X es igual a Z. ¿Sí? Debería X es igual a Z por un lado. Y por otro lado tengo que Y es igual a menos X. ¿Sí? Con lo cual, supongamos que dejamos X libre, tendríamos X menos X, X, ¿sí? Porque, bueno, Z era igual a X. Y como la W, que sería la última variable, no pasó nada, lo tengo que dejar libre. ¿Sí? Y esto me da X por el 1. Uy. 1 menos 1, 1, 0, más W por el 0, 0, 0, 1. ¿Sí? O sea que la imagen de F, ¿sí? Que después, bueno, por lo que dice también tiene que ser el núcleo, es el generado por esos dos vectores. Y perdón, Abel, vos cuando decías que debería darte 2, ¿era por lo que explicaba de las ecuaciones o por otra cosa? Ya acá vemos que es 2, pero vos lo habías pensado de otra manera. Ah, ok, ya lo habías calculado. Bueno, también podríamos pensar en el teorema de la dimensión, ¿verdad? Si tengo que la imagen es igual al núcleo, ¿sí? Y la transformación lineal es de R4 en R4. ¿Qué dimensión tiene que tener la imagen y qué dimensión tiene que tener el núcleo? 2 y 2, si es la única que queda. O sea que por ese lado también podríamos haber deducido que la dimensión de la imagen es 2. ¿Sí? Bueno, bien. O sea que la imagen tiene que dar eso, y como me pide que la imagen sea igual al núcleo, el núcleo también tiene que dar eso. Ahí estamos. Bueno, ¿a alguien se le ocurre cómo empezar? ¿Qué hacer en este caso? ¿A qué te refieres, Federico? O sea, vos pondrías f de... Porque se supone que el núcleo, si el núcleo está generado por esos vectores, debería ser igual a 0, ¿no? Bien. Cada vector. Muy bien, perfecto. Eso lo vamos a mandar al 0.
con eso ya cumplimos que, bueno, esos dos vectores están adentro del núcleo y por lo tanto cualquiera generado por esos dos también está dentro del núcleo. ¿Sí? Bien, perfecto, hasta ahí estamos. ¿Y ahora cómo sigo? Y ahora pondría del lado derecho el valor de la imagen, ¿no? Esos dos vectores que me dieron, esos dos generadores, y podría usar del lado izquierdo cualquier otro vector independiente. Bien, muy bien, perfecto. O sea, acá voy a poner digamos, estos dos del lado derecho, y acá lo que tendría que poner son vectores LI. ¿Se les ocurre alguno? Recordemos que del lado izquierdo siempre tengo que poner una base. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, no sé, puedo poner el 1, 0, 0, 0 y el 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Ojo acá, si no están del todo seguros, hacen la cuenta. Pero bueno, ahí puse con muchos ceros y va a quedar, ¿no? Siempre puedo hacer el determinante en estos casos. A ver, a ver. No, me parece que quedan LD estos. A ver, no, para. No, está bien, quedan LD. Bien. Bueno, ¿cumple lo pedido esta transformación? Pero no estaría viendo imágenes distintos de cero ahí. ¿Cómo es? Sí, pero ¿y qué problema hay? ¿Que no decía que la imagen tiene que ser igual al núcleo? Sí. Por eso, o sea, la imagen tiene que tener dimensión 2, entonces alguno tiene que caer a uno distinto de 0. O sea, mirando esto, digamos, ¿cuál sería la imagen? Claro, bien, Ale. ¿Está bien? Ojo, acá recuerden que la imagen está en R4, pero que consideramos el codominio, ¿sí? El 0 siempre está en la imagen. ¿Sí? Porque acordate que f de 0 es igual a 0 en cualquier transformación lineal. Claro, lo que yo entendía es que no podía haber elementos de la imagen que no estén en el núcleo. ¿En general o acá? No, no, en este caso. Porque, no sé, eso interpretaba de la condición. Está bien, pero eso se cumple, digamos. Porque los vectores de la imagen son los generados por 1 menos 1, 1, 0. Son generados por estos dos, digamos. Por el 1 menos 1, 1, 0 y por el 0, 0, 0, 1. ¿Está bien? Ah, ahí caché, ahí caché. No, Entonces estaba en están todos en cualquiera. el núcleo. Está. De nuevo, los del lado derecho son de la imagen y los del lado izquierdo son del núcleo. Bien. Bien, bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Está bueno este ejercicio para esto de diferenciar bien núcleo e imagen, digamos. Y bueno, ver que hasta pueden ser iguales, y eso no quiere decir nada en realidad, porque la imagen está en W y el núcleo está en B. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda más? Después, bueno, quedan algunos más del 42 para pensar. Bueno, el 43 recuerden que no entra. ¿Sí? 44 es del estilo. ¿Sí?
45 es del estilo, y después lo que queda lo vamos a ver el martes, ¿sí? A partir de interconexión de sistemas. Vamos a ver algunas cositas del martes. Así que bueno. Recuerden que está... Sí, hasta el 45 pueden hacer. ¿Sí? Recuerden que están los ejercicios para entregar. Hay 2 ejercicios como para que resuelvan. ¿Sí? De acá al jueves que viene. Bueno, si no entregaron todavía el 21, pueden todavía entregarlo también. Y cualquier cosa me escriben. ¿Sí? El parcial todavía no tenemos definición. ¿Sí? Estamos esperando de nuevo, ya les comenté, ¿no? Pero esperando un poco la definición de arriba para que haya una línea, digamos, en toda la universidad. ¿Sí? No, la fecha tampoco en realidad porque no sabemos cómo vamos a evaluar, digamos, cuál va a ser el parcial. ¿Sí? Por eso estamos haciendo esto de los ejercicios, como para tener nosotros al menos un seguimiento, ¿sí? De quién está trabajando con la materia, quién está resolviendo la guía, los ejercicios, ¿sí? Y al mismo tiempo, bueno, para que ustedes tengan también un feedback de nosotros, o mío en este caso en realidad, de lo que están resolviendo, ¿sí? Pero apenas tengamos una definición, vamos a contarles. ¿Sí? Así que bueno, eso, cualquier duda me escriben. Recuerden que tienen ahí en el foro para plasmar dudas, para subir los ejercicios resueltos. Y nos vemos el martes también, ¿sí? Como para ya terminar la práctica 2, ¿sí? Probablemente el jueves que viene arranquemos con la 3, así que bueno, vean eso cómo vienen. También para aprovechar el martes para hacer consultas, ¿sí?